Hola querida comunidad. Bueno, seguimos con la continuidad del curso de Ruby. Aquí estamos con numbers. Tenemos que los tipos de datos de tipo número en Ruby son los enteros y los flotantes. Bien, vamos a poner un ejemplo. Num1, le asignamos el valor a esta variable del valor de 10. ¿Está bien? Y después vamos a poner num2, le vamos a asignar el valor de 2.5. Bueno, principalmente tenemos estos dos grupos de tipos de datos de número, de tipo number. Ya que estamos, les voy a hablar sobre este tema. ¿Se acuerdan que les dije que Ruby no utiliza esto del punto y coma para las finalizaciones de sus líneas? Pero sí lo utiliza, por ejemplo, para delimitar las instrucciones. Esto es un delimitador de instrucción, es decir, el punto y coma acá se utiliza para inicializar y trabajar con todas nuestras variables en esta forma. Y ya en la última no necesitamos, como ya sabemos, en Ruby poner punto y coma. Bien, nada, un detallito más para que sepan, porque lo pueden llegar a ver en algún código por ahí. Y tal vez hasta ustedes, por un tema de que no se le haga tan largo el paginado de su código, tal vez por cómo es el programa que están trabajando, tal vez les sirva numerarlas así a sus variables. Bueno, todo en Ruby es un objeto. ¿Sí? Entonces yo podría, de esta manera, es saber de qué valor es, de qué tipo de dato es, ¿está bien? Entonces podríamos poner acá class, la variable, en este caso num1.class, ¿sí? Para saber qué tipo de variable es. Entonces le ponemos puts y lo guardamos y vamos acá a la terminal, ponemos Ruby, ponemos numbers y ejecutamos. Y como podemos ver, es de tipo entero, integer. ¿Está bien? Por supuesto no estamos utilizando num2, pero podríamos hacerlo de paso para que quede claro este tipo de datos. Lo guardamos, vamos acá, recuerden con hacer flecha hacia arriba dentro de mi terminal, volvemos a ejecutar el mismo comando y ahí tenemos integer y float. Es importante que sepan que lo que los caracteriza es el tema de la utilización del punto como para marcar el decimal. Bien, bueno, me parece que esto lo vamos a dejar acá y voy a utilizar, vamos a abrir acá el símbolo del sistema y vamos a, aquí lo tenemos, y vamos a trabajar con la consola interactiva. Para mí es súper práctico y además que nos da los retornos en forma automática, entonces podemos trabajar con este tema de una manera un poco más rápida. Bien, si yo utilizara este nombre de variable con un valor de 100, enseguida nos devuelve el valor. ¿Sí? Esto es importantísimo para poder trabajar más veloz. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Utilizamos backyard. Backyard. Y enseguida nos asigna el valor. Pero bueno, ahora lo que quiero hacer es backyard. Punto. Y volver a hacer lo que hicimos dentro de lo que era el Visual Studio Code, es decir, saber la clase. Recuerden que prácticamente todo en Ruby es un objeto,
no se preocupen qué quiero decir con esto, simplemente fluyan porque ya vamos a tener un segmento que va a estar dedicado a la programación orientada a objetos. Es un paradigma, una forma de ver la programación. ¿Está bien? Bien, y acá esto nos da el qué tipo de dato es Boolean. ¿Está bien? Sabemos que es un entero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con Boolean podemos poner métodos y acá nos va a figurar todos los métodos que hay en Ruby. Si realmente son un montón, habría que ponerse un poquito a investigar y a disfrutarlos un poquito. ¿Está bien? Pero para hacer un ejemplo, ponemos Boolean otra vez y ponemos, vamos a ver si es de tipo odd, ¿sí? Es odd. ¿Qué sucede? Verán que pone como un signo de interrogación. Esto nos da otro tipo de dato, se llama boolean. ¿Sí? El boolean nos retorna es que si el valor es false, falso, ¿sí? O true, o verdadero. ¿Está bien? Entonces, este es el objetivo. Acá simplemente estamos diciendo una pregunta. Es Boolean, que recuerden, tiene asignado esta variable el valor entero de 100. ¿Es odd? No, es false. ¿Está bien? No es impar. ¿Ok? Pero enseguida ahí podemos poner y Boolean.even. Entonces ahí le preguntamos, ¿es par? Sí, true. Ok. Entonces ya estamos empezando a trabajar con todo esto que tiene que ver con los numbers. Por supuesto, si nosotros tenemos 5 más 3, sabemos que esto es simplemente una operación de suma, ¿sí? Dentro de lo que sería la consola interactiva directamente ya nos envía la salida. Dentro de lo que sería el Visual Studio Code utilizamos las variables con los valores y mandamos un put o un print y ejecutamos por la terminal, ejecutamos el intérprete para que nos dé la salida, ¿sí? Pero ahora es para que esto, como es rápido, porque es simplemente para mostrar las operaciones básicas. 5 menos 2, sabemos que es la resta, ¿sí? Una división, podemos poner con la barra, con el slash, ¿sí? Ahí, la división. ¿Qué más? La multiplicación. ¿Está bien? Y tenemos el módulo, ¿sí? Podemos poner 5 dividido 2. Acá que nos devuelve es el módulo, ¿sí? No el resultado de la división. Perdón, esto es una división, ¿sí? El módulo es el porcentual. Pero vino bien para explicar una cosa. Acá. Ahí nos devuelve el módulo, ¿sí? El resto de la operación. Pero vieron que me equivoqué en el ejercicio anterior, puse 5 dividido 2 y nos devolvió 2. Lo mismo que nos devolvió, nos retornó el 6 dividido 3. Pero 6 dividido 3 está clarísimo que es 2. Pero ¿por qué no devolvió de esa manera el 5 dividido 2? Porque nos está devolviendo la parte entera. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo acá. Bien. Después, en la utilización del porcentual, si aquí, la utilización del porcentual, tenemos el resto. ¿Qué queremos hacer si quisiéramos que nos diera en la división, esta que hicimos por error, que nos diera otro valor acá? ¿Sí? Entonces ponemos otra vez 5 dividido 2, pero en este caso vamos a ponerle a 5, por ejemplo, 5.0, ¿está bien? Dividido 2. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá 5 estamos
advirtiéndole, estamos declarando que es de tipo flotante, ¿sí? Tiene un punto decimal. Entonces al ponerle y ahora ejecutarle, nos da como resultado un decimal. Entonces de esa manera sí nos puede dar la operación en forma correcta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de este símbolo ponemos el porcentual que sabíamos que nos daba el módulo? ¿Está bien? El resto. Bien, entonces acá tenemos que en este caso, con el tema del float, ¿sí? Sacándole el módulo de 2, nos da 1.0. ¿Está bien? Esto es interesante. Por eso entiendan que cuando están utilizando un tipo de dato, por lo general, la operación va a tender hacia ese tipo de dato. Y si queremos que tenga una tendencia de tipo float o decimal, tiene que haber la presencia de alguno de los operandos, sí, que sea de este tipo. Bien. Por el momento, creo que eso es lo más básico, pero vamos a ir de vuelta al Visual Studio Code. Bien, entonces aquí estamos. Sí, dentro de lo que sería este tipo de datos, recuerden enteros y flotantes. ¿Sí? Volvemos a trabajar sobre estos mismos, pero vamos a hablar sobre, por ejemplo, qué sucede si pongo puts 2 asterisco asterisco 3. Esto representa lo que sería la exponenciación. ¿Está bien? Entonces vamos a ver si esto está corriendo, está ejecutándose como debe ser. Debería darnos como resultado 8. ¿Sí? 2 al cubo. Bien, entonces acá tendríamos lo que sería la exponenciación. Bien, espero que esto esté quedando claro. Son simplemente las operaciones aritméticas básicas para que sepamos y identifiquemos bien los símbolos para poder realizar las dichas operaciones. ¿Está bien? Bueno, creo que eso es todo. Recuerden que la mayoría de los elementos dentro de Ruby es un objeto, por eso estuvimos agregándoles métodos, ¿sí? Con el punto poníamos si era par, si era impar, ¿sí? Podemos saber si un número o una variable de qué tipo es, si era entera, si era flotante. Es importante que tengan claro estos tipos de números. Bien, nada, eso es todo. Bien simple. Prueben, rompan. Recuerden, ejecuten desde ERB o desde el Playground de Ruby o desde el Visual Studio Code. Tal vez para el juego jugar un poquito con números y demás sería un poco más lento con Visual Studio Code, pero por lo menos a mi gusto, entonces directamente nos vamos a la consola. Bueno, eso es todo. Fuerza, todos los éxitos.